¿Debe mantener la NBA la norma de los 65 partidos para optar tanto a los premios como al MVP como a los quintetos All-NBA? Sabemos que el debate está calentito, que se está hablando mucho de esto, sobre todo por el amigo Joel Embiid. Así que hoy en Trasnochados traemos este debate que queremos comentar con vosotros. Y chicos, se está hablando mucho. Como decía, ¿acierta la NBA con esta norma? ¿Está consiguiendo lo que quería con esta nueva regulación que al final, recordemos, la idea era evitar precisamente el load management y que las estrellas no jugasen? ¿Lo está consiguiendo la liga? Puede que tenga un problema con el tema de los quintetos del NBA. No creo que consiga lo que busca porque en definitiva una lesión te puede sacar por más que... A ver, estamos viendo la posibilidad de que Embiid deje de formar parte de la lucha por el MVP por forzar más que por evitar el load management. Y me parece que con los quintetos del NBA va a tener un problema. Pero en el MVP no me parece que haya cambiado absolutamente nada. O sea, esta es una regla no escrita que ha tenido la NBA durante toda su historia y que ahora ha vuelto algo oficial. O sea, simplemente les está permitiendo a los votantes o los está obligando a utilizarla de manera global y no como una parte más del análisis. Entonces, yo creo que lo han tenido en cuenta durante toda la historia y ahora es simplemente algo que se ha vuelto oficial, repito. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Leo y es simplemente asumir una realidad. Nadie se le ocurre votar para el primer puesto del MVP a un tipo que ha jugado 60 partidos respecto a uno que ha jugado 75, 77, etcétera. Y lo mismo se transmite al All-NBA. No vas a darle uno de los tres puestos, hipotéticamente de posición, a un jugador que se ha perdido más del 40% de la temporada. Ninguna cabeza cabe. Lo que ocurre es que Joel Embiid tiene una fuerza mediática que no tienen otros jugadores y arrastra que nos estemos planteando cuestiones que no tienen mucho sentido. La regla de los 65 partidos es un mínimo, como lo es el haber completado ciertos criterios para ser perceptible para otras cuestiones. Simplemente es una regla, un mínimo. Si tú no te presentas a trabajar en el 30% de los días del mes, no puedes esperar que luego te vayan a pagar si no tienes justificación. En este caso sí que la tienen, que es una lesión. Pero precisamente por esa lesión ya tienes una excusa, ya tienes una razón de peso para decir que no es que te hayas picado de ir a jugar a baloncesto, sino que simplemente pues no cumples con los criterios y otros jugadores que probablemente hayan jugado peor sí cumplirán ese mínimo o ese baremo. Qué Yo creo bonito, que hay Gaitán. varios problemas. Gaitán, un momento, porfa. Qué bonito utilizar fuerza mediática con Embiid en vez de utilizar hate o el odio que recibe. Me ha gustado mucho ahí No, el... hombre, no podemos comparar la fuerza que está teniendo todo ESPN y todas las Esto, por televisiones supuesto. Están las estadounidenses dos. para Están las impulsar. dos. Claro. O sea, una La E de genera la otra, ESPN tal es por vez. Embiid. Sí, yo creo que sí, que una general, eso es verdad, ¿eh? Porque si hablaran mucho más de Jokic, creo que se odiaría más a Jokic, sobre todo por cómo hablan desde ESPN de Embiid. Yo tengo varios puntos. El primero es que a mí originalmente la idea me pareció buena porque es necesario tener unos parámetros a la hora de decidir unos premios. Y aquí el caso más claro para mí es el del Most Improved Player. La gente vota lo que le da la gana. Porque no sabemos qué significa ese premio. O sea, a la hora de poner un límite de 65 partidos, los votantes tienen unos parámetros mínimos sobre... o dejaba de ser tan subjetivo, ya había cierta objetividad. Si has jugado 65, optas, si has jugado 64, ya no optas. Pero creo que la idea original era luchar contra el load management y no estás luchando contra el load management. Sí que es cierto, por ejemplo, que Kawhi está jugando mucho, que Paul George está jugando mucho, pero hay otros jugadores que están haciendo lo que le da la gana todavía. Joel Embiid, el otro día en el Injury Report aparece 15 minutos antes del partido, lo que, bueno, es sospechoso. Jimmy Butler empezó la temporada jugando lo que le dio la gana. Creo que esos son puntos que, si bien no estás compitiendo contra eso, al final los más afectados son los jugadores que están teniendo lesiones cortas y que están forzando, lo que comentaba Leo antes, como seguramente Joel Embiid, y creo que el caso más claro va a ser Haliburton, que dio la sensación de que contra Portland forzó para volver y lo va a pagar, no siendo el NBA, porque ya se ha perdido creo que 13 partidos, o 15 si no me he equivocado. Y luego mi último punto Quedarían es, dos por perderse. le quedan dos, exacto, poner el límite por partidos es estúpido. El límite se pone por minutos. Porque no es lo mismo jugar 40 minutos por partido en 60 partidos que jugar 21 minutos por partido en 82 partidos. O sea, de toda la vida, y creo que hace 2 años fue el caso más claro con el segundo MVP de Nikola Jokic, creo que Giannis jugó un partido más que Embiid y Embiid acabó con 200 minutos más. Creo que el límite debería ser minutos y no partidos. Me gusta lo que planteas y al final, por ejemplo, con el caso de Kawhi, que se ha hablado mucho del load management, él mismo lo ha contado, la realidad es que si Kawhi este año está jugando más y le estamos viendo su mejor versión con los Clippers, no es casualidad que es
el año que más sano está con los Clippers. Es decir, él ya cuando tuvo la lesión grave a final de temporada, el año en el que mis queridos Phoenix Suns pierden las finales contra Milwaukee, ese año que vemos a los Clippers tan fastidiados con las lesiones, Kawhi ya comentó que él iba a necesitar 2 años para poder recuperar su mejor forma. Es algo que ha repetido esta vez. Y han pasado 2 años y ahora estamos viendo a Kawhi Leonard en su mejor forma física. También porque tiene un base al lado como James Harden que le está sentando muy bien, ¿no? Entonces, al final sí que es cierto que el load management, yo entiendo que la NBA lo quiere atacar. Sabemos también que iban a investigar lo del otro día de Embiid y el injury report que comentabas, porque es algo bastante caso claro, ¿no? De load management. Pero es que es cierto que es complicado medir qué es load management y qué no es load management cuando tienes jugadores que hacen temporadas tan largas y cuyo principal objetivo de todos los que estamos hablando, Jimmy Butler, Kawhi Leonard y compañía, al final la gran mayoría de ellos obviamente quieren hacer dinero, quieren llegar a los mínimos para poder ser All-NBA y todo esto, pero el objetivo es llegar bien a playoffs, que tú llegues a una forma física ideal para a partir de abril poder competir. Sí, sí, sí. Y además, creo que va a ser muy complicado pelear contra el load management, o sea, utilizando esta regla, porque, a ver, ¿qué jugador va a querer forzar para estar en un quinteto de la NBA? Básicamente el que se juega el dinero. Haliburton. Claro, por eso, pero el resto. Joel Embiid. O sea, Joel Embiid. Sí, Es sí. el ejemplo más claro. Sí, sí, por eso. Pero son... Joel Embiid es un caso especial porque no sabemos qué pasa por su cabeza. No sabemos cuál es la necesidad de querer solo el NBA cuando vienes de ser MVP. Justo. Sí, Hay otro punto. sí. Pero a lo que me refiero es, no vas a apuntar al gran grupo de superestrellas porque todas tienen escenarios distintos. O sea, a Jimmy Butler le importa poco ser All-NBA, a Kawhi Leonard lo mismo. Probablemente jueguen si están sanos, si no están sanos no lo hacen, como decían recién. Entonces, probablemente apuntes a casos específicos de jugadores que tienen que cumplir requerimientos para firmar contratos superiores si llegan a ser All-NBA o no, el que está peleando el MVP, etc. Pero no va a ser una regla que evite que las estrellas descansen, a eso me refiero. O sea, no va a apuntar al grupo más grande de estrellas en ese sentido. A lo que sí creo que apunta, y es importantísimo, es que de alguna manera blanquea una realidad, que es que si vos ganás un premio de temporada regular, una de las grandes razones por la que lo tenés que ganar es porque fuiste regular, y para ser regular tenés que estar disponible, y si estás disponible tenés una ventaja por encima del resto. Es tan importante como tener un buen rendimiento durante los juegos en los que participás. No hay nada que hacerlo, o sea, no estamos hablando de un premio que tenga que ver con picos de rendimiento, con grandes partidos, sino con una constancia en la élite durante una etapa en la que lo más difícil es justamente ser constante, porque son 82 juegos y mantener un rendimiento alto durante toda una campaña es muy, muy complicado. Mira, tomando lo que acaba de decir Leo y lo que había dicho antes Ale, a mí me parece importantísimo afrontar el load management como una cuestión que no es decisión de los jugadores, porque la regla de los 65 partidos pone todo el foco de atención en los jugadores, cuando la realidad es que es una decisión, vamos a decir, global, que engloba jugadores, staff técnico, cuerpo médico, incluso gerencia. La cuestión aquí es que hay jugadores que tienen más poder que el resto de las franquicias, lo cual no es necesariamente malo, pero se dan situaciones como esta de Joel Embiid en la que vuelve cuando no tendría por qué haber vuelto. Si estás lesionado, estás lesionado. Te pegas 2-3 semanas recuperándote para poder jugar en lo que veníais hablando antes del momento clave de la temporada, que son los playoffs. Y, pues, oye, ¿que no eres solo NBA este año? Bueno, ya lo podrás ser en otro momento. Ya tienes un contrato largo a futuro. No eres un Tony Snell de la vida que necesitas regresar a la NBA porque sí, porque no tienes otra vía de ingresos. Esa es la clave. Y poner el foco en los jugadores es un peligro. A mí personalmente me parece una buena regla, una buena decisión por lo que decía Leo. Estás premiando la temporada regular. Y si no estás disponible en la temporada regular, lo siento mucho, por muy bien que hayas jugado 55 partidos, hay otro tipo que ha jugado un poquito mejor o un poquito peor, pero ha jugado 75 partidos, que es fundamental. Y Y Sergio, ya lo dijo Adam Silver, la NBA no se va a mover de los 82 partidos. eso es, Firmo de No, abajo. eso es clave lo que vos decías. O también, sea, no estamos hablando de
que Embiid es infinitamente superior al segundo en la lista, suponiendo que tengamos a Embiid como el número 1 en la lucha por el MVP. No, o sea, tenemos a Jokic promediando casi un triple doble de 60% de acierto, a Doncic haciendo números asombrosos, Shai Gilgeous-Alexander con una temporada espectacular. La NBA no va a tener problemas en elegir un MVP que lo merezca si el Digo, que ver, está primero tiene problemas con la cantidad de partidos que juega. No es un tema de, bueno, no le damos el MVP a este tipo y le vamos a tener que darle el MVP a este jugador que es muy, muy inferior en cuanto a rendimiento, pero que jugó 66 partidos. No, no funciona así. Que es, perdón, lo que pasó con Embiid y Malcolm Brogdon en el Rookie del Año. justo. Claro. Pero que Precisamente. jugó 31 partidos, jugó Joel Embiid, también hay que decirlo. O sea, no jugó 63 no, jugó 31 partidos. Yo, Y sí, recogiendo... ya que lo comentas, y si había debate, también hay que decirlo, es porque ese año el rendimiento de los rookies fue una cosa absolutamente lamentable. Sí, O sea, también sí, sí. Pero Creo que Bill Hernán Gómez, fue quinteto. no estoy seguro si fue sí, rookie, sí. no sé si fue ese año o fue el anterior. Fue Fue equipo rookie. ese año, fue segundo quinteto. Fue primero. Pues, Claro, porque Creo Joel que quedó Embiid no podía empatado. serlo. Lo que yo quería decir, y es repasando lo que estabais comentando, es que realmente estar disponible es un skill tan válido como meter 30 puntos cada noche. O sea, al final la diferencia entre un jugador que juega 80 partidos y un jugador que juega 66 es que estamos hablando que son 14 partidos, teniendo en cuenta la importancia de los jugadores MVP que estamos hablando, jugadores que te ganan 8 de cada 10 partidos. No tener a Joel Embiid implica que los Sixers están quintos. Y forzar y que Joel Embiid ahora se pierda 5 partidos por el accidente que tuvo ayer con Kuminga, igual hace que los Sixers acaben la temporada sextos. Claro, el objetivo era evitar a Boston en primera ronda. Pero es que si sigues así, igual te toca Milwaukee en segunda ronda, perdona. Si sigues así, igual te toca Milwaukee en primera. Entonces, hasta el punto de forzar por una situación, en el caso de Embiid me parece especial porque lo decíamos, no tiene ningún sentido que esté forzando. Pero, por ejemplo, no hemos hablado de Jamal Murray. Jamal Murray, ¿cuánto dinero va a perder por no ser All-NBA? Y si los Nuggets acababan primeros de conferencia y Jamal Murray tenía un poco de suerte, podía haberse colado en el tercer quinteto, de haber firmado un Supermax, como Jalen Brown el año pasado. Jamal Murray no lo va a firmar, Halliburton no lo va a firmar. No hemos hablado de Luka Doncic, pero con el partido de esta noche se puede perder solo 9 de lo que queda de temporada. Y suele tener una lesión al año, Luka Doncic. A mí el único problema que me genera esta norma, lo que digo es que va a tener ciertas consecuencias que no son las que buscaba la NBA. Porque si Luka juega 64 partidos y no es All-NBA, ¿en qué planeta Luka no es el All-NBA? Sí, no, Ese sí. es el problema. Si eso tienes toda la razón del mundo, pero yo creo que aquí, por un lado, está también, si vamos a ver campañas en los medios, es porque sabemos que agentes van a presionar para también decirles, oye, sacar este tema porque mi jugador está perdiendo dinero y si mi jugador pierde dinero, yo pierdo dinero. Entonces, al final, ese también va a ser un debate que esté muy condicionado por las relaciones que tienen los periodistas con las agencias. Pero, claro, si la NBA no se mueve de los 82 partidos, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque quieren mantenerse ahí, lo hemos dicho ya, tiene todo el sentido del mundo que tú digas, oye, pues me parece muy bien que pierdas dinero, pero es que quiero que juegues 65 partidos. Entonces, yo ahí creo que la NBA, si es firme en quedarse en los 82 partidos, tiene que ser firme en los 82 partidos. Oye, es que Luka Doncic se ha lesionado, pues lo siento mucho. ¿Qué sucede si un jugador, o sea, es igual de injusto e incluso más cruel que luego, por ejemplo, tengas un jugador que haga una temporada regular espectacular, llegue a playoffs y se te lesione tu estrella en primera ronda? ¿Qué hacemos con ese equipo? Decimos, joder, es que se les ha lesionado a su estrella. Paramos los playoffs y los jugamos en 3 meses cuando se haya recuperado. Pues bueno, es que las lesiones son parte del deporte. Es terrible, pero es así. Entonces, yo entiendo que si la NBA no se quiere mover de 82 partidos y entiendo que no quieran moverse por muchísimas razones, entiendo que quieran ser firmes con esta norma. Sí. Por supuesto. Aquí cada uno mira sus dineros, Gaitán. Y además Sí, otra sí, cosa, claro. o sea, han al final, sido... esta norma la aprobaron los jugadores, recordemos, era de los 65 partidos. Ellos Claro. firmaron. Claro. Pues Y entonces, muchos años escuchando que había que poner un mínimo. Claro, y ha pues sido ahora nos quejamos. algo que, a ver, va de la mano con la historia. Si nos ponemos a ver desde que se da el MVP, solamente 5 jugadores no jugaron menos de 65, jugaron menos de 65 partidos, y 3 fueron 2 en lockout y el otro Giannis en la temporada de la pandemia. Entonces, si lo has hecho durante toda tu historia y ahora simplemente lo oficializás, es un poco ser lógico con lo que pensás. En el quinteto del NBA o en los quintetos del NBA sí puedo llegar a tener un problema o pensarlo como algo que puede llegar a ser modificado en un futuro, pero en el MVP va a quedar. Leo, pero le doy la vuelta al dato.
de los MVP, desde el 77, de los MVPs que menos partidos han jugado, porcentualmente, si quitas a Bill Walton en el 78, Joel Embiid el año pasado, Giannis en 2020, Allen Iverson, James Harden en el 18, Giannis en el 19 y Nikola Jokic, en este orden. O sea, la nueva normalidad es que los jugadores jueguen entre el 80 y el 90% de los partidos. No estamos hablando de cifras de los 90, cuando juegan todos 82 partidos. Y creo que la tendencia es que los jugadores estén entre 66 y 70 partidos. Si ya se lo sumas un esguince, pero es que, lo decía, Claro. no solo es Embiid, es Por, Nikola por eso hay Jokic, que, por eso hay es que premiar Giannis. más el rendimiento en temporada regular, porque es al mejor durante los 82, el lapso de 82 partidos bajo unos Claro. mínimos. Claro. ¿No Y los que cumples? Pues bueno. volvemos a lo mismo que Siguiente. decía antes, Leo, que a lo mejor el problema no es ese, sino que el problema es que tú metas en los contratos, que es algo que se hace siempre, pero meter recompensas de rendimiento, o sea, meter recompensas económicas basadas en rendimiento, ¿no? Al final, que por un lado dices, oye, estaría bien, pero por otro lado también estás condicionando el rendimiento deportivo a un dinero extra que le vas a dar a tu jugador. No se sobreentiende que ese jugador ya tendría que hacer todo lo posible por ofrecer el mejor rendimiento sin que haya una bonificación económica. Entonces ahí a lo mejor hay un problema de base. Que también firmaron los jugadores en el penúltimo convenio colectivo. Si al final, por ir cerrando, respuesta simple, que sabemos que aquí nos gusta mucho hablar a todos. ¿Modificaríais la norma? ¿Os la quedaríais tal cual? ¿O qué haríais con la norma? Es decir, ¿me la quedo tal cual? ¿No la modifico? ¿Cambiaría esto? ¿O la cambiaría por completo para hacer una nueva? La dejo para los premios, menos para los quintetos del NBA. Yo solamente haría una modificación o un asterisco, y es que pongamos que X jugador está. Joder, habéis dicho simple y voy a responder un poco largo. X jugador llevamos 60 partidos de temporada y ha jugado 55. En el partido 56 se parte la pierna por 5 lados. Tendría que tener derecho a ser All-NBA porque hasta ese momento, antes de una una lesión de final de temporada, había jugado todo. Ese es el único asterisco, pero es muy Eso específico. existe ya. Esa norma existe, Sí, pero con 62 partidos. claro. Tienes que haber jugado el 85% de los partidos que estabas disponible y un mínimo de 62 partidos. Pero yo era que al más para final- esta regla en concreto. O sea, no en plan, juego 10 partidos de temporada y me rompo en el 11, sino ya cuando ya has pasado un tramo grande de la temporada. Porque el 85%. El 85% de 62 creo que eran como 54, así. O sea, es que Embiid ya no llega. Si Embiid se lesiona en marzo, tampoco llegaría. Digamos que lo juega todo de aquí al final y se lesiona en marzo, tampoco llegaría a esa cifra porque me parece una cifra muy alta. Yo la cambiaría únicamente por minutos, lo que comentaba antes. O sea, 65 partidos está muy bien, pero dámelo por minutos porque lo decía antes. O sea, al final, si comparas las minutadas que, por ejemplo, está jugando Julius Randle o Jalen Brunson con las minutadas que pueden jugar otras estrellas, creo que hay una Doncic. diferencia importante. Por ejemplo, Lo Doncic. primero. Entonces, creo que se debería regular más por minutos, porque al final la carga física de jugar un partido no es la misma si juegas 26 minutos contra Washington que si juegas 48 minutos contra los Lakers. Entonces, creo que para mí el cambio debería ser hacerlo por minutos y no por partidos. No, ahí coincidimos en que no es lo mismo, ¿no?, que tu entrenador sea Jason Kidd que sea Tom Thibodeau, entonces evidentemente hay diferencias. Creo que también, aunque creo que sería idílico lo que comentas, creo que sería muy complicado poner de acuerdo a los jugadores para firmar un mínimo de minutos, creo que sería complicado, pero sería una norma que a mí me gustaría mucho. De todos modos, veremos porque aquí al final cada uno mira por sus intereses y mira por sus billetes y los dineros que le entran.